Maflies, no solamente ha vuelto la gloriosa serie de Loki, sino que también han vuelto las preguntas y cosas que necesitan ser explicadas. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Aunque este video es un complemento del análisis de 20 minutos que ya subí de todo el episodio. Si todavía no lo has visto, ahí analizo todo el episodio. En este vamos a profundizar unos temas más específicos que deben ser explicados. Y ya sabes, suscríbete con campanita si todavía no lo haces, porque durante todas estas semanas estaremos subiendo un montón de contenido y explicaciones de Loki. Y también les aviso que en mi Pelipodcast, cuyo link está en la descripción, también acabo de subir un video completo con mi amigo Imitando, donde hablamos extendidamente también del episodio 1. Si no conocen a Imitando, él fue el que le puso la voz a este meme. Así lo quiso la TVA, mijo, no estés chingando. Ahora la TVA también quiere que vayas a ver el podcast y dejes un comentario para que no estés chingando. Mijo, no estés chingando. El episodio 1 de Loki nos ha confirmado que el tiempo dentro de la TVA funciona completamente diferente a cómo funciona en el resto del universo cinematográfico de Marvel, lo cual podría sonar como una contradicción. En este episodio estuvimos viendo que cuando Loki altera el pasado, esto sí afecta el futuro. Y por ejemplo, cuando se cae esta pantalla de la línea del tiempo y hace una grieta en el piso, después esta grieta vuelve a aparecer en el futuro. Pero ¿acaso Hulk no nos había dicho en Avengers Endgame lo siguiente? El tiempo no funciona de esa manera. Alterar el pasado no altera el futuro. ¿Volver al futuro son puras mentiras? ¿Acaso Loki está contradiciendo las reglas del tiempo establecidas ya en Avengers Endgame? ¿Acaso esto es un error de guión? Voy a explicarles por qué todo esto tiene sentido, por qué no corresponde a un error de guión y por qué no es algo que simplemente quiso la TVA, así que no estemos chingando. Mijo, no estés chingando. Desde la primera temporada ya Mobius nos había explicado que el tiempo en la TVA funciona muy diferente a como lo podemos ver en el resto de las líneas del tiempo. Es difícil decir, el tiempo marcha de forma diferente en la ABT. La sagrada línea del tiempo, el universo 616 o como quieran llamarle, es una línea recta que tiene pasado, presente y futuro, pero en teoría la TVA no es ninguna línea recta. Y si no es ninguna línea recta, entonces no puede tener ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero entonces, ¿cómo hizo Loki para estarse desfasando y estar en el pasado? Aunque Mobius también dejó claro en esta segunda temporada de que no existe algo como el pasado de la TVA. No existe un pasado en la ABT. Es imposible. Que no, Mobius. Lo cierto, Maflies, es que la TVA no es una línea recta como las sagradas líneas del tiempo o sus ramificaciones, sino que más bien es un círculo como el Ouroboros. Si no le pusieron atención o no han visto mi último video, ¿qué demonios es el Ouroboros? Esto no solamente es el nombre del nuevo épico personaje chinito, sino que también el Ouroboros corresponde a esta serpiente que se come su propia cola, y esto tiene un significado bastante profundo. Y es que el hecho de que la serpiente llegue con su cabeza hasta su cola, esto simboliza el ciclo eterno del tiempo, como si todo estuviese destinado a repetirse una y otra vez. En este círculo no hay ni un principio ni un final. La serpiente no empieza por la cabeza y no acaba por la cola, simplemente es un círculo que está sucediendo eternamente, así como supuestamente ocurren las cosas en la realidad eternamente en un ciclo sin parar. ¿Qué significa? Ya lo entenderás. Por lo que he pensado que muy posiblemente este concepto del Ouroboros es lo que se aplica para explicar el tiempo dentro de la TVA, y no es ninguna coincidencia que el mismo episodio 1 tenga este nombre de Ouroboros. No solo el personaje se llama así, sino que el mismo capítulo se llama de esta forma. ¿Y por qué? Pues porque básicamente aquel que permanece ha creado una TVA que cumple ciertos ciclos circulares, pero cuando este ciclo culmina, lo que hace aquel que permanece es borrarle la memoria a todos los trabajadores y volver a empezar otra vez el círculo. No entiendo. Yo sí. La TVA es la definición de Ouroboros. Es un ciclo que está condenado a repetirse una y otra vez, pero esto estaría a punto de cambiar en la segunda temporada. Todo esto del ciclo eterno creado por aquel que permanece lo podemos confirmar al puro inicio de este episodio 1 de la segunda temporada, donde podemos ver que cuando Loki llega al pasado hay una pantalla de la TVA donde hay una línea del tiempo que se está ramificando. ¿Qué intentas decirme? En la temporada anterior nosotros podríamos pensar que cuando se cruza el umbral y la línea comienza a ramificarse y después todo se sale de control cuando Sylvie mata a aquel que permanece, podríamos pensar que tal vez esta era la primera vez en toda la historia del multiverso que esto estaba sucediendo y que nunca antes la línea del tiempo se había ramificado. Pero aquí vemos que cuando Loki estaba en el pasado estaba sucediendo exactamente lo mismo. En el pasado también ya se había cruzado el umbral, cual quiere decir que esto ha sucedido infinitas veces porque todo es un ciclo circular. De hecho, al final del episodio 6 podemos ver que B15 y Mobius, estando en el pasado, se están preguntando por qué demonios aquel que permanece está permitiendo que se ramifique la línea. ¿Son qué? ¿63 ramas nuevas? ¿Acaso él quiere que dejemos que se ramifiquen? Así que en la primera temporada, cuando vemos que la línea se ramifica, en realidad esta no es la primera vez que pasaba. En realidad ya se había ramificado infinitas veces en el pasado, solo que aquel que permanece lo que hacía era resetear la TVA constantemente para evitar que las ramas se hicieran. De ahí eras y armonía
cósmica. Entonces, para entenderlo, piensen que la TVA inicia un ciclo y cuando ya cierran ese círculo, entonces se cruza el umbral, se empieza a ramificar la línea y en ese momento aquel que permanece se ve obligado a resetear toda la TVA y borrar la memoria de todos los trabajadores para volver a iniciar otra vez este círculo y para que la línea otra vez empiece a ser recta y no se ramifique más. Es muy brillante. ¿Y le entendiste? Sí. Y ahora también entendiendo todo este tema del círculo de Ouroboros, podemos teorizar con más claridad quién demonios podó a Loki al final de este primer capítulo. Aunque muchos pensarían que quizás fue Mobius el que lo podó para poder completar su misión en el pasado, o que tal vez fue el mismo Ouroboros que lo podó, lo más probable con toda esta teoría y explicación es que Loki sea quien se podó a sí mismo. Tienes razón. Porque como les dije, dentro de la TVA estamos viviendo este círculo y este ciclo eterno, así que si Loki está en el futuro, él va a saber que tiene que podarse para cumplir su misión en el pasado y que no se cree ninguna paradoja y que el ciclo se siga cumpliendo ininterrumpidamente. Tienes razón. Y aquí es donde se viene la paradoja del tiempo circular. ¿Qué mierdas es eso? Lo primero que hay que entender es que el Loki del pasado es la misma persona que el Loki del futuro, no es una variante, no son dos personas distintas, es la misma persona en una época diferente. Y también entendemos que cuando este Loki del pasado es podado, después se va a convertir en el Loki del futuro, o sea que para que el Loki del futuro exista es necesario que el del pasado sea podado. Pero aquí es donde viene la paradoja, porque el que poda al Loki del pasado es el mismo del futuro. ¿Qué mierdas? Entonces el problema o la paradoja temporal entra cuando tú no entiendes quién fue primero, si el del futuro o el del pasado. Para que el Loki del futuro exista, el del pasado debió ser podado, pero quien causó esta podación fue justamente el del futuro, que todavía no debía existir. Por lo que sí, en esta paradoja del tiempo, en el modelo circular, nunca sabremos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Todo es un círculo, todo es un loop que está destinado a pasar una y otra vez, por lo cual jamás lo podremos entender. ¿Entendiste? Sí. Me impresionas. Y ahora, dejando a un lado todo este enredo, podemos volver a la pregunta del principio. ¿Lo que está pasando en esta primera temporada de Loki contradice las reglas del tiempo de Avengers Endgame? La respuesta es que no, porque simple y sencillamente esto que Hulk explica en Avengers Endgame aplica únicamente para la sagrada línea del tiempo. Si alguien en el UCM viaja al pasado y cambia algo, esto genera una variante, justamente como lo explicó Ancestral, así que alterar el pasado no afecta el futuro. ¿Volver al futuro son puras mentiras? Pero la TVA no está dentro de la sagrada línea del tiempo, tampoco está dentro de ninguna rama, ni siquiera sabemos dónde está la TVA realmente. Por lo que cualquier regla de viajes en el tiempo que Hulk haya explicado o que Ancestral haya explicado con las gemas del infinito simplemente no aplica dentro de la TVA, y por eso es que no es ninguna contradicción que en Loki el tiempo funcione de una manera más similar a Volver al Futuro que Avengers Endgame. En Loki, alterar el pasado sí altera el futuro. Dejar una grieta en el suelo en el pasado sí afectará el futuro y la seguirás viendo. Tus padres deben estar muy orgullosos. Y así es como podemos entender que no hay contradicción, a diferencia de la contradicción que por ejemplo hubo en Miss Marvel. En Miss Marvel pasa algo bastante similar. Ella viaja al pasado y nos damos cuenta de que lo que ella hizo en el pasado afectó el futuro de los personajes de la serie. Pero la diferencia entre Miss Marvel y Loki es que Miss Marvel sí se encuentra dentro de la sagrada línea del tiempo. Ella está en el universo 616. Ella no estaba en la TVA, ni en la Ciudadela, ni en el vacío. Por lo que para la serie de Miss Marvel sí aplican las reglas de Ancestral y también las que Hulk explicó en Avengers Endgame. Miss Marvel no puede viajar al pasado y alterar el futuro porque ella sí está en la sagrada línea del tiempo 616, y por eso es que en Miss Marvel este viaje del tiempo que ella hizo sí fue una contradicción al UCM. A diferencia de Loki, que como les vengo explicando, al estar en un sitio donde el tiempo no es lineal, sino que más bien es circular y todas las reglas cambian, sí es posible que en Loki se hagan paradojas y ciclos distintos donde alterar el pasado sí afecte el futuro. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté Si todo esto ya les ha confundido un poco la cabeza, atentos nada más con lo siguiente. No esté chinga. En este episodio 1 estuvimos viendo que nuestra variante principal de Loki ya existió en algún momento del pasado de la TVA, pero ojo, estos acontecimientos como que Loki conozca a Ouroboros hace más de 400 años, definitivamente suceden antes de que Loki en Avengers Endgame agarre el Tesseracto y la TVA lo capture en primer lugar. O sea, el mismo Loki, la misma variante que estaba allí en Avengers Endgame escapándose y después yéndose hacia la TVA, es el mismo que ya existía dentro de la TVA, porque en los ciclos eternos de antes de la TVA, Loki ya había estado presente en ese sitio, ya había conversado con Ouroboros. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El Loki que ya siempre estuvo dentro de la TVA en el pasado, o el Loki que fue capturado por la TVA después de los acontecimientos de Avengers Endgame?
No tengo idea. Esto también es algo muy difícil de descifrar, pero es algo que nos confirma el plan eterno que tiene aquel que permanece. Como les había dicho en un video anterior, en el episodio 6 de la temporada 1, aquel que permanece confirmó que Loki y Sylvie simplemente caminaron por todo el trayecto que él mismo construyó. Y este trayecto no empieza desde la TVA, empieza desde antes, así que realmente Kang fue el guionista de Avengers Endgame. Él hizo que Hulk bajara por las escaleras para que le diera un puertazo a Tony Stark y Loki pudiera coger el Tesseracto y así lo pudieran capturar. Todo fue un guión perfectamente escrito por aquel que permanece. Él es el verdadero guionista de la saga del infinito. De nada. Y realmente se necesitaba que esta variante de Loki escapara con el Tesseracto para que algún día esta misma variante se fuera hasta el pasado de la TVA, creara una grieta en el suelo, hablara con Ouroboros y arreglara el telar del tiempo, que es lo que posiblemente estará pasando en el futuro de esta segunda temporada. Dentro de la TVA, todo está escrito sucediendo una y otra vez en círculos. La Sylvie del futuro que abrió el elevador está simplemente aquí en un punto del círculo. La Sylvie de la primera temporada está en otro punto del círculo. Los diferentes acontecimientos de romper el umbral están también en diferentes puntos del círculo. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado. Pero la gran diferencia de esta segunda temporada con el resto del tiempo es que ahora sí, aquel que permanece está muerto. Antes, aquel que permanece era el que reseteaba la TVA, el que le quitaba los recuerdos a todos y el que hacía que la línea se dejara de ramificar. Pero en la temporada 1, episodio 6, él toma una decisión diferente. Él dice, ya me cansé, ya estoy viejo, ya no quiero seguir encargándome de todo esto. Él ya no quería resetear la TVA otra vez, no quería volver a vivir ese círculo que quién sabe cuántas veces había vivido. Así que le ofrece la oportunidad a los Lokis para que tomen su lugar. Ustedes dos dirigen todo. Y si ellos hubiesen aceptado, los Lokis habrían sido los nuevos jefes de la TVA. Los Lokis habrían sido los que hubieran borrado la memoria de todos los trabajadores de la TVA. Los Lokis hubiesen sido los que cancelaban ese umbral y los que hubieran vuelto a empezar el círculo, de forma que la línea que ya se estaba ramificando antes de la muerte de aquel que permanece se hubiese dejado de ramificar. Pero como los Lokis no aceptaron, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Se hagan cargo y continúen el trabajo de mi vida? y aquel que permanece tomó una decisión distinta por fin, que rompería el círculo, pues ahora por eso es que el telar del tiempo está a punto de destruir toda la TVA. Por esa razón es que aquel que permanece mencionó en el episodio 6 que de todas formas él terminaría ahí mismo, de todas formas. Inicié otra guerra multiversal y al final terminaré otra vez aquí de todos modos. Porque él está acostumbrado a los loops, está acostumbrado a los círculos. Pasara lo que pasara, él volvería a estar en ese lugar tarde o temprano. Terminaré otra vez aquí de todos modos. Reencarnación, baby. Pero bueno, él murió, y a pesar de que aquel que permanece le dice a Sylvie hasta luego, no sabemos si realmente él va a regresar en algún punto. Tal vez lo haga en Kang Dynasty o en Secret Wars. Lo más importante ahora es que con la muerte de aquel que permanece, el círculo, el Ouroboros, podría romperse de una vez por todas y tendremos un glorioso propósito escrito por los mismos Lokis. O vamos a ir viendo a través de estas semanas cómo se va construyendo la trama multiversal temporal de la serie. Activa la campanita para que no te pierdas ningún análisis ni ninguna teoría. Nos vemos en la siguiente. Y si siempre te pido que actives la campanita y que te suscribas, es porque tal vez ya lo has hecho infinitas veces, pero cada vez que lo haces se reinicia el círculo y tienes que activarla siempre. Terminaré otra vez aquí de todos modos. Y cada vez que hay escena postcréditos, ustedes creen que siempre la ha habido, pero tal vez sus recuerdos fueron borrados y es la primera vez que hago una escena postcréditos en este círculo. Baby.